Muy bien, hermanos. Vénganse, hermanos, ya la mesa está preparada. Ya es la hora de la comida. El que prepara la mesa es Cristo Jesús. Amén. Por eso cantamos cantos que dicen, estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Bienvenida, hermana Victoria Acero de Fusagasugá, y le bendiga. Y a todos los hermanos que se conecten por medio de del Zoom. Dios les bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, hermanos, vamos a ver, ¿quieren realmente el alimento de la palabra de Dios o empezamos a hablar de temas controversiales y empezamos como que, ay, ¿qué se va a tratar hoy? Pero créanme que cuando leemos la palabra de Dios y entendemos lo que Dios quiere para nosotros, lejos de ser una palabra de amenaza, es una palabra de advertencia y de amor. Amén. Donde Dios nos advierte, donde Dios nos muestra su promesa a los que hemos creído y a que mantengamos firmes hasta el final. El tema de hoy el tema, como título es, ¿el infierno es un mito o es real? Bueno, ¿por qué el tema de hoy es así? Primero que nada, porque hay muchos argumentos, muchas personas argumentan muchas cosas en su cabeza, porque la conciencia opera conforme a conveniencia. Y es por eso que muchas personas prefieren no creer o prefieren evadir la realidad de un infierno. Uno de los ejemplos más claros es la persona que funda la organización Testigos de Jehová. Él había pasado por lo menos por 4 a 5 matrimonios, mujeres que lo acusaban de golpeador incluso. Y bueno, en la iglesia presbiteriana donde estaba ya le habían advertido su camino, su destino. Y él prefirió formar un grupo que se llamaron inicialmente los estudiantes de la Nueva Aurora. Con el tiempo fue agarrando fuerza ese grupo y se hicieron llamar los Testigos de Jehová. Y ahora le llaman la organización de la Watchtower, o la organización de los Testigos de Jehová, donde incluso presumen tener su propia traducción de la Biblia, pero no es propia de ellos. Fue basada en traducciones de 2 sacerdotes católicos. Pero el punto es que, ¿por qué tengo que tocar este tema con ustedes? Porque, hermanos, constantemente, cuando compartimos la palabra o cuando hacemos referencia acerca del infierno, especialmente en esta temporada que estamos hablando de calor, hace días me tocó hacer una conferencia de la empresa que yo represento, y el lugar donde estábamos no había aire acondicionado porque se dañó y ese día no nos tocó aire acondicionado. La temperatura estaba arriba de 100 grados, a 107 me parece, y bueno, pues como había bastante gente, pues el calor era todavía mayor. Entonces yo les hice un comentario y les dije, esto es solamente para reflexionar acerca de lo que nos espera quien no se ha arrepentido, acerca de lo que le espera hasta el tiempo del juicio, porque hay un infierno ardiente y ese infierno es quizás 20 o quizás 30 veces más el calor que se siente hoy. Y por donde quiera estamos viendo lugares donde el clima es extremadamente caliente. Se cree que esta temporada, lo que es este verano, se calcula que por lo menos en regiones de California va a subir a 130 grados la temperatura. Así estaba en Las Vegas, y en Las Vegas estaba 120. Yo caminaba con sandalias y se pegaban en la banqueta. Sentías como que se derriten, como que caminas y se hacen como chicle. Por el plástico, por el hule de la sandalia, pues no es térmico. Entonces sientes que caminas hasta como que te cuesta caminar porque como que te atrae pues es muy caliente. Ahora déjenme decirles que hay lugares en donde
la temperatura ha ascendido hasta los 130 grados. Y de verdad, cuando quien vive eso, quien experimenta ese calor, si es cristiano, si no lo es, sería bueno que esto lo hiciera reflexionar. ¿Cómo será el incandescente o la incandescente temperatura del infierno? Ahora bien, hay argumentos. Muchas personas, quizás algunos de los que hoy están escuchando en este momento, o de los que van a escuchar este mensaje, quizás algunos dicen, bueno, ¿y que ella fue al infierno y vino para decir que existe? Es muy común escuchar ese argumento. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cuántos dicen amén? ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Bueno, bien, hermanos. Argumentos como este, argumentos como el que dicen, la mujer se casó con el novio y la que novio fue ella, y le fue mal. Y dice, mi matrimonio es un infierno. No, su matrimonio es una gloria comparada con el verdadero infierno. Otro caso dice, viví un infierno con mi ex. ¿Han oído eso también? Es que viví un infierno con mi ex. O sea, minimizan lo que es la palabra infierno por un sufrimiento de unos cuantos meses o años o 70 o lo que sea. Algunas otras personas dicen, el infierno está aquí en la tierra. Porque hay tanta maldad, porque hay tanta gente sufriendo, y dicen, el infierno está aquí en la tierra. Y déjenme decirles, hermanos, vamos a ver conforme a la palabra, y se van a dar cuenta que el infierno no tiene nada que ver con los argumentos que la gente dice. Y por último, los testigos de Jehová, la organización Westover, creen que el sepulcro o sepultura es el infierno. Pero vamos a ir a la luz de la palabra, vamos a entender que el infierno es real. Número uno, Jesús habló más del infierno que del cielo. Te doy unas citas de referencia para que lo corrobores, lo vamos a ver más adelante. Mateo 5:22, Mateo 5:41, Marcos 9:47 y 48, Lucas 16:28 específicamente, Isaías 33:14, Pedro en la segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 y Juan capítulo, bueno, por muchas partes, Juan capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 16 verso 20 y muchos más que vamos a leer, pero ahorita vamos a eso. Vamos. Primero que nada vamos a leer vamos a sacar nuestra Biblia y vamos a leer Romanos capítulo número 11. Y vamos a leer el versículo 22. Primero quiero empezar con esto y orando con ustedes juntamente, hermanos, para que esta palabra realmente nos sacuda y nos haga entender, por lo menos, si no quieres ir para allá, por lo menos empieces a caminar en sentido contrario. Leemos la palabra de Dios puesto de pie y yo le doy lectura, tú lo sigues con tu mirada. Dice así la palabra: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecieres en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Oramos y decimos, amado Padre Celestial, en esta hora, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado, nuestro eterno Salvador, nuestro Redentor, te pedimos, Padre, que tu palabra este día sacuda nuestras conciencias, sacuda nuestros corazones, y entendamos, Señor, que este camino, esta vida que estamos viviendo, solamente es la preparación para lo eterno, sea el infierno o sea el cielo, pero esta tierra, este camino, este peregrinar por esta vida, solamente, Señor, es la preparación, la antesala de lo eterno, porque verdaderamente somos seres que venimos aquí, Señor, con un propósito, conocerte a ti, servirte a ti, pero quien no busque ese propósito, Señor, también sabemos que hay una eternidad. Y por eso en este día te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos de pie con luchas, con pruebas, pero que estemos de pie, Señor, buscando cada día acercarnos más a ti, a tus pies, Señor, como dice el canto, a tus pies arde mi corazón, a ese lugar tan alto que es estar a tus pies postrados, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga y tome control, no solamente de la congregación y los hermanos que están por Zoom, sino también de mis labios, y abre mis labios conforme a tu palabra conviene, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Antes de sentarse, hermanos, saluden a los hermanos que están conectados. No sé cuántos están conectados. Yo les bendiga a todos ustedes, hermanos, que están conectados esta tarde. Los que estén conectados vía Zoom, los que no se han conectado, háganle saber a los hermanos que todavía faltan que se conecten. Háganle a la familia Simón, a los hermanos que puedan conectarse, a la hermana Yolita, a los hermanos que nos hace falta que se conecten también por Zoom. Y bueno, hermanos, primero que nada, ese texto de la palabra, fíjense lo que dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios.
Aquí nos muestra en este versículo que Dios tiene un carácter completo. Muchas personas han oído, incluso cristianos, incluso de todas las denominaciones religiosas, de evangélicos, católicos, mormones, todo mundo habla de la bondad de Dios. Y ahí no hay problema. Mucha gente sabe de la misericordia y de la bondad de Dios. Pero cuando se trata de hablar de la severidad de Dios, huyen. Escapan sus oídos, no quieren prestar atención a oír acerca de la severidad de Dios. Y es que las personas se han formado un Dios de puro amor. Un Dios de puro amor y solamente amor. Pero déjenme decir que mi experiencia ahora que estoy creciendo a Yair, me doy cuenta que yo amo tanto a mi hijo. Lo amo muchísimo. Como ustedes no tienen idea. Puedo decir que lo amo más que a cualquier hermano de la iglesia. Usted es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Los amo también a ustedes. Pero a Yair lo amo muchísimo. Pero con Yair sí tengo el derecho y el deber de disciplinar, de corregirlo, cosa que no lo voy a hacer con ningún hermano de la iglesia, a menos que me lo pidan. Pero con mi hijo sí, ¿verdad? Entonces el amor que tengo por él no puede pasar por alto la justicia. Es decir, cuando se porta mal, cuando está haciendo, faltándole respeto a una persona mayor, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Lo amo mucho, pero tengo que aplicar corrección. El carácter de un padre, de una madre que quiere que sus hijos sean íntegros, que sean rectos, que caminen por la vida de manera respetuosa, buenos ciudadanos, ¿qué tiene que hacer? Pues, instruir al hijo, y cuando se requiera disciplina, va a tener que aplicar disciplina. La misma Biblia dice que el padre que ama al hijo lo corrige y lo disciplina. El padre que no lo aborrece, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes que el mundo, la humanidad, cree en Dios, en sus promesas, en el cielo. Hablar del cielo no hay problema. Hay poemas que hablan del cielo, versos. Pablo Neruda escribió del cielo. Poetas han hablado del cielo, pero también ha habido hombres que han hablado del cielo. A mí Pablo Neruda habló del infierno. Pero poca gente le gusta oír de eso. La mayor parte de las personas le gusta oír de las bondades de Dios, del cielo. Hacen pergaminos, lo que creen que es cielo, que es el reflejo de la tierra en el espacio, y eso que se ve azul, la gente piensa que eso es el cielo, y hasta ponen versos, ponen pósters, y parece un cielo hermoso, ¿verdad? Y la gente habla del cielo, y ahí no hay problema. Nadie duda del cielo, aunque no han ido y regresado para decir que existe. Pero es que lo veo, pero es que ese no es el cielo de la Biblia. El cielo del que habla la Biblia no es lo que tú ves. Lo que tú ves es el reflejo de la tierra, el azul del agua de la tierra en el espacio, a través de la capa atmosférica. Pero el cielo del que la Biblia no lo podemos ver. Pero ahí no hay problema. Ahí no duda la gente. Por eso dice la escritura aquí, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a entender que así como hemos oído palabra de Dios que nos habla de bendiciones, de cosas eternas, de esas calles de oro, ese mar como de cristal, de esas moradas donde Cristo dijo, voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y no hay problema, hemos escuchado mucho eso. Y lo que nos lleva a dar este mensaje, hermanos, es que también hay un infierno. Y el infierno, como dije al principio, no es un mito, es algo real, ya que Jesús mismo habló más del infierno que del cielo. Y por eso vamos a seguir adelante. Vamos a ir a Lucas. Jesús habla acerca de esto, y Lucas capítulo número 12, en el verso 4. Lucas capítulo 12, versículo número 4 y 5. Yo le voy a dar lectura, dice así la palabra. Dice así, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. Otra vez voy a leer. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed
a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿De quién está hablando? El único que puede mandar, o el único que puede echar, mejor, le voy a quitar la palabra mandar, el único que puede echar en el infierno a la humanidad que se corrompe y sigue corrompiéndose, es Dios. No es el diablo. Mucha gente piensa, incluso ridiculizan en los medios de televisión o programas televisivos y pintan un demonio, un diablo que ellos se han imaginado, con cuernos, horripilante, patas de chivo, con un bielgo y una cola que la anda arrastrando. Y creen que así es el diablo, y creen que él está allí como en un horno, con un bielgo, aventando a las personas al fuego. Pero déjenme decirles, amigos míos, y les voy a decir, hermanos amados, que el mismo diablo será echado en el fuego del infierno, y él mismo estará atormentándose por su rebeldía contra su creador. La Biblia nos dice que él será echado en el lago de fuego también. Él no va a estar de jefe en el infierno. Y junto con sus demonios también estarán sufriendo eternamente. Ahora, Dios, el creador del universo, y Jesús mismo, no desea que la humanidad vaya al infierno, a ese lugar de tormento. Él no desea eso. La humanidad es la que elige ir ahí. La humanidad es la que con sus actos y con sus decisiones, de manera madura, adulta, porque un niño está pequeño, un niño no sabe. Pero una persona que ya tiene conciencia, que está adulta, que sabe lo que es bueno y lo que es malo, por su propia voluntad decide ir a ese lugar. Es ahí donde los testigos de Jehová dicen, ¿cómo puedes imaginarte que un padre disfrute viendo a sus hijos quemarse? Y es que la Biblia no dice que va a mandar a sus hijos. La Biblia dice que van a ir ahí las personas que se obstinan en la maldad y que rechazan la bendición, la salvación que está ofreciendo Cristo. No es una oferta, pero es el regalo que Él trajo para la humanidad al morir en la cruz. Él vino a dar vida eterna. Pero la humanidad desprecia esa vida eterna, quiere vivir como quiere, no quiere hacer caso, desprecia la Biblia, rechaza un mensaje, rechaza una invitación a ir a la iglesia, rechaza congregarse. La persona que se obstina en eso, voluntariamente escoge ese lugar. Pensemos en esto. Los testigos de Jehová dicen, pues Jehová Dios, no creo que mande a sus hijos al infierno, porque qué padre ve a sus hijos ardiendo en el infierno y se goce. Es un argumento humano, humanista, pero ok, hagamos otro argumento humano para develarle, para abrir los ojos, correrles el velo. Y decir, bueno, ok, tú tienes un hijo, lo instruyes, lo amas, le das todo, pero crece y se obstina en lo malo. Y tú lo llevas, digamos que se mete en vicios, en drogas, en alcoholismo, en muchas cosas. Y tú haces todo como padre amoroso, haces todo, gastas quizás todos tus bienes para llevarlo a un lugar de recuperación, de restauración de neuro o narcóticos anónimos, o lo que sea que haya caído. Y tú buscas, pagas lo que sea para que esté encerrado, para que se recupere. Pero sale y otra vez lo mismo. Argumento humano. Y luego tú vuelves a buscar la forma de volverlo porque sale y vuelve a lo mismo. Y tú pagas y te quedas a lo mismo sin nada. Y él sigue lo mismo. ¿Qué haces? Tú lo amas. Te duele ver que está tirado en la calle. Te duele ver que está drogándose, pero ¿qué haces? ¿Qué han hecho muchos padres? Dicen, ya no puedo. Ya está, golpeó al papá, ya golpeó a la mamá. Ya algunos de ellos les han enterrado puntas a las papás o a la mamá. O sea, ¿qué hacen? Ya ni siquiera pagas para que lo encierren. Y anda vagando, y hay muchos que andan vagando. Yo le decía ayer, hay muchos hombres que andan vagando porque no aprendieron lo que es rigor en la casa. No aprendieron respeto en la casa. No quisieron tomar responsabilidad en su hogar. Vean los millones de hombres que hay. Entonces el papá dice, bueno, ya no puedo hacer nada por él. Lo deja al final, ¿cierto? Cuando Dios ve la humanidad que se corrompe y se obstina, manda profetas. Mandó Elías, mandó todos los profetas que hemos leído. Y en su amor eterno que tiene para la humanidad, porque es amor eterno,
Y aunque la persona decida ir al infierno, todavía Dios tiene amor, porque Dios nunca deja de ser. Y por último, dio todo lo que tenía, porque dice, dio a su hijo primogénito. Mataron a los profetas, los aserraron, los apedrearon, hicieron con ellos como quisieron. Y dice la escritura que entonces dijo, mandaré a mi hijo, al cual quizás respetarán, ¿verdad? Y dice que al hijo también lo mataron. Lo dice en una parábola nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora ve que ya lo que tenía que haberse hecho, ya se hizo. Mandar a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la humanidad sabe que ya vino Jesús, sabe que ya murió en la cruz, que derramó su sangre por nosotros, pero todavía dice, a mí no me importa. Yo voy a seguir haciendo lo que se me dé la gana con mi vida. Yo les pregunto, ¿eso sería bueno para los testigos? Dios es justo. Su pura justicia nos muestra que aún que Jesús era su hijo primogénito, cuando estaba colgado en la cruz, cuando estaba crucificado, dice la escritura que Jesús pronunció estas palabras al final, que le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Uno no entiende esas palabras. Y como dije hace día, aunque expliquemos la Biblia de 1000 formas, todavía no la entenderemos quizás. Pero déjenme decirles, hermanos, lo que implicaba cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Y saben qué significa un desamparado? El ejemplo que ponía hace rato. En la versión original significa, ¿por qué me has destrozado? La traducción de desamparado o abandonado es, ¿por qué me has destrozado? Y dice la escritura también que Jesús, sin pecado, él nunca se dio pecado ni mentira en su boca, se hizo pecado por nosotros. El justo pagando por los injustos. Entonces, ¿qué es lo que implicaba cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo voy a preguntarles. Pensemos en las familias normales. Las familias normales, ¿no? Una familia normal donde el esposo, la esposa viven una vida normal, llegan a una edad en la que han vivido 30, 40 años juntos, felices, y de pronto la esposa o el esposo decide dejar el hogar. ¿Cómo se queda la esposa? ¿Saben cuál es la frase de las esposas cuando el hombre se va de la casa por cobarde, porque no cumplió su promesa, porque no cumplió su palabra? ¿Saben cómo se queda la esposa? ¿Saben cuál es su expresión de ella? Dice, estoy destrozada. Sentimentalmente dice, estoy destrozada, abandonada. Me sentí abandonada. Se sienten abandonadas porque aquel hombre con el cual compartió su juventud, su vida, como un vil cobarde decidió irse. O al revés, aquella mujer que decidió irse, el hombre se queda destrozado. O si tu hijo un día se enoja contigo y te dice, no quiero volver a verte en mi vida, desde hoy ya no eres mi padre, ya no eres mi madre, ¿cómo te sientes? ¿O cómo te sentirías? Destrozado, destrozado. ¿Verdad? Bueno, piensen en esto, hermanos. Si en una relación familiar de madre a hijos, de padre a hijos, de esposa a esposo, hay dolor por los años que han pasado juntos, por los años que han vivido juntos, quería a mis hijos, los amé y ahora me han abandonado. Hay un corazón destrozado. Humanamente duele, pero piensen en esto, hermanos, cuando Jesús está en su trono de gloria, le da una encomienda al Padre y le dice, vas a ir a rescatar a la humanidad. Dice la escritura en el libro de Colosenses, dice, se despojó a sí mismo, dejando su trono de gloria, y vino y se hizo hombre, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como oveja fue llevada al matadero delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Pero justamente cuando estaba en la cruz, le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estoy destrozado.
¿Por qué? ¿Saben por qué? Por ti y por mí. La relación eterna que llevaba con el Padre, por unos instantes se alejó de él. La separación, porque Dios es 3 veces santo y Dios no tiene nada de relación con el pecado. Y la Escritura dice que Jesús hizo pecado por nosotros. Y es ahí donde entra la parte que la gente no entiende, ni yo tampoco. Pero solo sé que Dios envió a su Hijo unigénito. Ustedes ya saben cuánto aman a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y a veces son rebeldes y con ganas de, como dice Yair, papi, como dijo, aprendió de Coco, dijo, ¿te lo llevas o como dice, te lo envío? Algo así. Y hay veces que los hijos se portan groseros con el padre. Y ya no lo soporto. Ay, lo he escuchado mamá que ya no lo soporto. Bueno, no lo soporta, pero ahí está. Porque hay un lazo sanguíneo. Hay una unidad sanguínea. Pues imagínense al Santo de Israel, al Hijo unigénito del Padre. Por un momento se sintió desamparado. Y todo con el único propósito de mostrar su amor de Dios a la humanidad. ¿Y qué importa el amor de Dios a la humanidad? Bueno, déjame decirte, ¿qué tanto importaría si tú amas tanto a una persona y la persona te rechaza? ¿Realmente importa? ¿Qué importa eso? No, importa mucho, porque tu amor, tu sacrificio, tu devoción a esa persona la tiene por los suelos. Exactamente. Podemos pensar así, que Dios ha mostrado su amor a la humanidad y no le damos importancia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el único propósito por el cual Cristo vino a morir en la cruz, ni siquiera fue para que fuera rico. Aunque puedes tener riqueza y Dios puede bendecir tu vida, pero ese no fue el propósito original ni principal, hermano. El único propósito por el cual Cristo vino y se despojó a sí mismo y vino a la tierra y vino a ser crucificado, el único propósito por el cual vino es para que tú y yo no vayamos al infierno. Vino para pagar nuestras culpas, nuestros pecados, y para que tú y yo no vayamos al infierno. Esa es la parte medular de la Biblia. No vino aquí para darte una buena esposa, un buen esposo. Eso ya depende de ti, si abres bien los ojos o te atontas. Perdón la palabra, pero es que Dios no vino para eso. Jesús no vino a la tierra para eso, man. El Dios hecho carne. La plenitud de la deidad en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente piensa que Cristo vino para darles mansiones, casas de lujo? Hay esos mensajeros de la prosperidad que andan diciendo que ponle aquí un dinerito y Dios te va a bendecir. Hermanos, Cristo no vino para hacerte rico. Aunque puedes tener riqueza y puedes ser bendecido, claro que sí. Pero eso no es el propósito por el cual vino a morir en la cruz. Es para que tú y yo no vayamos al infierno. Ese es el verdadero propósito por el cual Él vino a morir en la cruz. ¿O hay otro? Ahora algunos dirán, no creo que vino para eso. Vino para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la muerte. ¿Te vas a morir? Yo también me voy a morir. ¿De qué? ¿De la muerte física? No, de la muerte eterna. ¿Y qué significa la muerte eterna? ¿Saben qué significa la muerte eterna? La segunda muerte de la cual habla Apocalipsis es estar eternamente separado de la presencia de Dios. Y lo peor, sufriendo en ese lugar que muchos ignoran o muchos prefieren no creer que existe, que se llama infierno. Vayamos a la escritura. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo número 16 y vamos a leer del versículo 19 al verso 31. Lucas capítulo 16 del verso 19, del capítulo 16 al 19, 31. Amén. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Perdón. Dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos echando
estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la escritura, verso 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que mojes la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Fíjense lo que dice en adelante. Entonces le dijo: te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense lo que dice. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, lo que aquí dijo Jesús no es una parábola, aunque algunas, especialmente los organizaciones testigos de Jehová, dicen que es una parábola, pero no, porque aquí habla de Abraham y habla de Lázaro, habla de personas, de nombres propios de personas. Por lo tanto, no es una parábola, es una realidad. El seno de Abraham también es una realidad. Abraham también fue una persona real, no es una parábola, es algo real. Pero dice que este hombre rico que tenía bienes en la tierra y que vivía de ellos, dice que él les decía: pues entonces manda, te ruego que envíes a la casa de mi padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A aquel hombre pobre que antes era despreciado por él mismo. Dice: ahora te pido que lo envíes a la casa, porque tengo 5 hermanos y yo no quiero que esos 5 hermanos vengan a este lugar de tormento. Ahorita vamos a ver cómo se llama claramente ese lugar de tormento. No es la tierra, no es tu ex, no es, como muchos dicen, el infierno está aquí en la tierra, no es el matrimonio que te tocó. Ay, es que si supieras, mi matrimonio es un infierno en la tierra. No, no es un infierno, es tu tontera porque tú lo elegiste. Cada quien elige, ¿verdad? Nadie eligió esposa para nadie, nadie eligió esposo para nadie, cada uno escogió, se dejaron llevar por el estuche. ¿Cierto o no? Especialmente los hombres. Ven el estuche, ¿verdad? Pero no ven el corazón. Y aquella mujer elegante, con medidas perfectas, resultó ser un vil diablo, un vil demonio. O al revés, aquella mujer que se enamoró de aquel que parecía Brad Pitt, aunque en versión oaxaqueña, pero también se dejó llevar. Y cuando lo llevó de marido, cuando se casó, era un monstruo. Y dice: es que mi matrimonio es un infierno, yo no sé por qué Dios me castigó. No, no, Dios no castigó. Es la consecuencia de tus decisiones, de tu mala elección, de nuestra mala elección. Dios no nos castigó. De hecho, Dios no castiga. Mucha gente dice que Dios castiga. Dios no castiga. Son nuestros actos los que nos llevan a recibir lo que merecemos, ¿verdad? Dios nos corrige, nos exhorta. Dice que Él nos ama y al que ama lo exhorta, lo corrige. Y nos corrige a través de la palabra, nos exhorta a través de la palabra, nos disciplina a través de la palabra. Pero castigo como tal, ese mismo castigo que te estoy diciendo del infierno, no es Dios el que te castiga, son nuestros santos los que nosotros decidimos escoger la eternidad del infierno por nuestra propia voluntad. ¿Qué nos dice la escritura en la segunda de Pedro? Dice que Dios retarda su promesa porque no quiere que ninguno perezca. Dice: Dios es paciente con nosotros, para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos seamos salvos. Pero la humanidad es la que decide voluntariamente con sus actos qué hacer.
Vayan a Mateo capítulo número 25, verso 31 al 46. Eso es lo que Jesús dijo, amén. Eso es textualmente lo que él dijo. Y bueno, vamos a seguir hablando de lo que mucha gente argumenta, pero quiero que veas lo que Jesús dice, porque yo puedo exagerar, yo puedo mentir, yo puedo decir, no, es que es, y ustedes pueden, no es cierto. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. Ahora, si tú no crees que hay un infierno y tú debates con la Biblia, déjame decirte que ya perdiste, ya de entrada perdiste. Nunca vas a poder ganar a ningún argumento bíblico. Jamás el hombre va a poder ganar, y menos va a poder ganar ante su creador. Amén. Como siempre digo, Dios nunca pierde una batalla, Dios nunca empata, Dios siempre va a ganar, porque Él es soberano. Amén. Ahora bien, Mateo capítulo número 25, vamos a leer el verso 31. Dice así, dice, cuando el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos en su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicieron a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Verso 41 dice, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está muy claro, hermanos. Ahí en el verso 41 dice que les va a decir a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Tradúzcase como infierno. El infierno no es lo mismo que Seol y no es lo mismo que Hades, aunque se refiere en ocasiones a eso, pero en realidad el Seol en tiempos bíblicos se conocía como sepultura, o el Hades también se conocía como sepultura. El Gehenna, que es otro nombre con el cual hay controversia y polémica, que se lo quieren atribuir al infierno. Pero déjenme decirles, hermano, Gehenna era un lugar en donde se quemaba la basura allá en Jerusalén. Digamos que había un barranco grande en donde la gente desechaba la basura, porque siempre ha habido basura desde que hay humanidad. Ahora tenemos los depósitos de basura donde sacan el gas natural. No sé si sepan eso. Hay lugares allá entre los cerros donde los camiones que recogen la basura, los que pasan por tu casa recolectando la basura, la llevan a unos dumpers. Y de esos dumpers la basura se pudre, todo el garbage, todo se pudre, y destilan un aceite que se llama un gas que se llama gas natural. Es el que queman los gases aquí. Algunos autos también queman gas natural. No es gas LP, no es gas que viene del petróleo, llaman gas natural. ¿Han oído alguna vez eso? Gas natural. Bueno, ese gas natural sale de los desechos de los alimentos de las ciudades en los dumpers y tienen obviamente equipo para destilar toda la podrición, lo podrido de todo lo que se pudre, se crea un gas natural. Por eso cuando te pasas cerca de un autobús apesta horrible, porque es gas natural, no es gas de petróleo, es un gas natural. En tiempos bíblicos no había ni autobuses, no había ni quien quemara gas natural, pero la basura era necesario que se quemara porque si no iba a haber mucha abundancia de basura. Y a ese lugar le llamaban el Gehenna. Pero lo comparan con el infierno porque ese lugar siempre estaba ardiendo.
porque era un lugar donde la gente iba a tirar la basura y ahí estaba ardiendo, ahí se quemaba la basura. Era para eso, no hubiera montones de basura desde esos tiempos. Era así como se ocupaba ese lugar llamado el Gehenna. Así que cuando te encuentres con un testigo de Jehová que diga el Hades, el Seol, el Gehenna, el sepulcro, es el infierno y de ahí vamos. No, 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 no. El infierno es un lugar de tormento y es un lugar de fuego y dice la escritura eterno. El Gehenna ya no existe. El Gehenna que existía en tiempos bíblicos allá en Jerusalén ya no existe. Ahora existen dumpers, que si hablamos en tiempos bíblicos diríamos son los Gehenna, pero esos son podrición, no está ardiendo, si no está ya todo el tiempo humeando, habría humo por todas partes. Se dejan que naturalmente se pudra, por eso le llaman gas natural, pero no está con fuego, sino que se está pudriendo. Y esa pudrición se destila para sacar ese gas natural. ¿Ok? En tiempos bíblicos era Gehenna, así que Gehenna, Seol y Hades, con H, es sepulcro. Pero cuando la Biblia dice fuego eterno, entiéndase por infierno. Aunque en algunas traducciones lo hacen como referencia como el Hades o el Seol, pero no se está refiriendo al infierno eterno, al infierno que arde con fuego. ¿Ven? Vamos a ir aquí, entonces. Antes de adelantarme, quiero decirte, hay una estadística que hicieron en el 2003, de hace 20 años, en los Estados Unidos, en donde el 64% de los ciudadanos norteamericanos, ¿qué creen que dijeron cuando les hablaron acerca del infierno? Que ellos no creen que exista un infierno. Por eso vemos que la nación norteamericana cada vez se corrompe más y más y más. Porque de sus mentes, a través de adoctrinamiento, a través de del liberalismo, del libertinaje, han hecho a un lado la doctrina del infierno. Cuando fue un país que tenía temor a Dios, cuando fue un país que tenía temor a las escrituras, cuando se apartaron de las escrituras, cuando quitaron a Dios de sus vidas, de sus escuelas y de sus casas, quitaron también la doctrina del infierno. Por eso es que hay muchas congregaciones grandísimas en los Estados Unidos, grandísimas congregaciones de 10,000, 20,000 personas que se congregan cada domingo, que se han vuelto unas empresas, donde hasta el que estaciona los carros tiene sueldo, los músicos tienen sueldo. Se han vuelto empresas. Pero para que la gente asista y no deje de ir, sus mensajes son light, son mensajes ligeros, suaves, que agraden al oído humano, que apapachen el oído, que apapachen al pecador mientras llega el día en que tenga que experimentar la realidad del infierno. Entonces esos hombres que han levantado iglesias que se han vuelto ya empresas realmente, pues les conviene tener a la gente así. De hecho, muchos de ellos son buenos ayudantes del enemigo. Muchos de ellos no sirven a Dios. Su Dios es su dinero. Su Dios es su propio vientre, como dice el apóstol Pedro. Han hecho del dinero un ídolo. Se han postrado ante la estatua de oro de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Por oro, por dinero, por intereses. Han dejado de predicar el evangelio. Han dejado de predicar el verdadero evangelio que nos habla acerca del infierno. Y es que cómo predicar del infierno, imagínense en una congregación donde hay 20,000 personas congregándose, pero allá afuera no hay nada de testimonio de vida cristiana. Entonces, cuando se predique el infierno, no se van a sentir a gusto, se van a sentir incómodos. Imagínense que aquí en la congregación, bueno, aquí no tengo necesidad de predicar alcoholismo, que aunque el día predique y si algún día llega una persona que es alcohólica, pues lo ideal es, pero si aquí hay 20 personas y yo predico acerca de que los borrachos no van a ir al cielo, porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pues aquí hay 20 personas que no se emborrachan, pero hay una persona que viene por primera vez y que sí se emborracha. ¿Quién se va a sentir mal? ¿Las 20 personas que están oyendo o únicamente la persona que es borracha? Al que le acuda su conciencia, ¿verdad? Dice, están hablando de los borrachos, y uno de ellos soy yo, y empieza a él sentirse mal. ¿Cree que va a querer regresar el próximo domingo? Bueno, si hay unción de Dios,
El hombre puede entrar en convicciones en un momento y puede arrepentirse. Pero si es obstinado y es rebelde, el próximo domingo no viene. ¿Y qué creen que va a decir? No, yo no voy a esa iglesia ahí. Yo no voy a estudios bíblicos porque ahí condenan. Pero realmente no lo estábamos condenando. Estamos predicando contra el pecado que él practica y se incomodó, ¿verdad? Bien, cuando se habla del infierno, los cristianos no se deben incomodar. Cuando se habla del infierno, los cristianos deben de sentirse felices porque Dios los sacó o Dios los rescató de su destino eterno a donde iban a ir a parar. Y valoran la obra de Jesús en sus vidas. Puedes decir, gloria a Dios, Señor, que me sacaste porque yo iba camino allá. Me rescataste porque yo iba caminando, yo iba corriendo a pasos agigantados a ese lugar. Gracias, Jesús, por haberme salvado. Entonces, el cristiano auténtico no se enoja. El cristiano auténtico se goza. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero el que no es cristiano o que es cristianoide, está medio deforme. No parece cristiano, pero no es. Bueno, es el único que se va a sentir mal, ¿verdad? Entonces, el mensaje que hablaba el viernes, si hablamos de Apocalipsis, Apocalipsis no es un libro de solamente juicio, es un libro de esperanza para el cristiano. Gracias. Gracias. El libro de Apocalipsis, hermanos, ¿cuántos creen que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para todo cristiano? Termina diciendo, y el espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven, Señor, ven pronto. Wow, es un mensaje de esperanza, ¿no? Pero es un mensaje de juicio y de advertencia para quien no se agarra de Dios, para el que no quiere nada con Dios, para el que está jugando con Dios, no quiere esas cosas serias con Dios. Entonces ahí sí incomoda, lastima, entra temor, entra un miedo, pero no un temor como para apartarse, sino como que, no, yo prefiero no leer Apocalipsis. No, hermanos, Apocalipsis es un libro de promesa. Imagínense donde dice, y oí una voz que decía, se han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha permitido, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Habla de las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Quién es la esposa? Su iglesia. Entonces la iglesia dice, amén, Señor, gloria a Dios, ya vienes pronto, te estamos esperando. Como las mujeres vírgenes, estamos pendientes cuando digan el novio ahí viene y todos listos. ¿Verdad? Pero el que no es cristiano dice, ay, eso es fantasía. No creen. Y si le decimos que hay un infierno, menos. ¿Quién ya fue? ¿Quién ya vino? Yo creo que el infierno está aquí en la tierra, así dicen. Mi papá es uno de ellos que así dice. Cada vez que hablo con él me dice, no, hijo, yo creo que el infierno está aquí en la tierra. No, papá, aquí estás en la gloria todavía. Espérate cuando tengas que, si no te arrepientes, cuando tengas que rendirle cuentas. Y a mis hermanos que son más rebeldes todavía también. Se les quita un poco a los rebeldes cuando ocupan dinero. Ahí se les quita a los rebeldes. Y ay, hermano, ¿cómo estás? Predícame, predícame. Ya después cuando termino de predicar, me dice, no más te quería llamar para decirte eso. Ah, bueno. Pero de todo modo tengo que decir, la palabra es la palabra y no, si yo amo a mi familia, yo quiero que mi familia se salve y no le voy a decir, pues está bien, no se preocupen. No, arrepiéntanse. No crean que yo no soy bien amado por mi propia familia. Todavía es que tengo hermanos en Cristo que me aman, pero mi propia familia no me ama. No soy de su agrado, porque soy como una piedra en el zapato cuando hablo con ellos y hablo de la Biblia, no les gusta, se molesta, les ofende, porque sienten que eso es ofensivo para ellos, es condenación. No, no, yo quiero que se salve, yo deseo con todo mi corazón que alcancen salvación. Yo creo que tú también es tu deseo que tu familia se salve. Pero no podemos salvarlos poniéndoles el piso con pétalos de rosa y decir, este es el cristianismo. Mira, mi hija, mira, mi hijo, este es el cristianismo. Aquí, mira, camina sobre pétalos de rosa, donde no te pase nada. Hoy en día pintan así el cristianismo, hermano. Hoy en día el cristianismo que se predica en los púlpitos es un cristianismo así de barato. No, le dicen a la hermana, hermana, venga, y Dios le va a cambiar el marido. No que le va a cambiar el carácter, le va a cambiar el marido. Le va a quitar la corona que tiene de plata y le va a poner una de oro. No, y la hermanita
cristianoide, ya llega y empieza a ver cuál hermano está musculoso para que se lo cambie el Señor. Ahí sí anda. Porque desde el púlpito están predicando las mentiras. No, hermano, así no es la cosa. Ven a Cristo para que te arrepientas. Ven a la iglesia. Ven a Cristo para que consagres tu vida a Él y puedas alcanzar salvación, que es el propósito por el cual Cristo vino a morir. Pero ahí tenemos doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios en las congregaciones, amados. Doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios. El mayor énfasis es money, money, money. Tú traes dinero al pastor y él te va a predicar lo que tú quieras, al gusto del cliente. A ver, ¿qué sugieren que les predique la próxima semana? Y ahí están diciendo, ¿no? ¿Qué predicación quieren? O se acercan al pastor y dicen, pastor, qué bien predicó. Pues sí, pues no le incomodó la predica. Yo creo que por eso la gente viene y se va, ¿no? Porque les decimos las cosas y, pero hermano, no podemos curar un cáncer con una aspirina. El pecado es peor que un cáncer, porque el cáncer destruye tu cuerpo, pero el pecado destruye tu alma eternamente. Y no se puede curar un cáncer con una aspirina. Imagínense que un médico, vas con cáncer y el médico te dice, toma esa aspirina, se va a componer. ¿Tú le creerías a un médico así? A menos que no esté funcionando bien la materia gris, ¿verdad? Pero nadie le va a creer a un médico que con una aspirina o con una sal de uva o con un Tylenol te vas a curar de cáncer. Bueno, el cáncer, el pecado es peor que un cáncer. Y no se puede sanar con prédicas afeminadas. No se puede sanar con prédicas ligeras. No se puede sanar con prédicas que solamente apapachen el oído del pecador. Ya no hay predicaciones del infierno. Incluso tú conoces varios predicadores famosos a los cuales tú escuchas todos los días. Pregúntate cuántas veces, en un año, cuántas veces predican acerca del infierno. Y no te voy a dar nombres. Pero de los que tú escuchas, muchos de ellos pasan un año y no hablan del infierno. ¿Por qué? Me dijo un día un pastor, le dije, oiga, predíqueles fuerte a su gente. Y me dijo un día, no, hermano, es que si le predico fuerte se van. Así me dijo ese pastor. Dijo, es que si yo les predico fuerte se van. ¿Y sabes cuál era el problema? El problema no es que se fueran. El problema es que se quedaba sin money. Esos son los predicadores que predican por dinero. Quieren la congregación llena porque eso representa ingresos. Por eso es que no les predican fuerte. Y yo le contesté así como soy, porque yo no ando afeminado, siempre contesto así, y soy así. Soy de rancho, soy ranchero, soy naco, como muchos dicen, no importa, soy así. Así Dios me escogió. Amén. ¿Y saben qué le dije a ese pastor? Le dije, ¿y qué importa? Predícales, si se van, que se vayan. Es mejor que te quedes con 4 firmes y no que te quedes con la iglesia llena de hipócritas. Así se lo dije. Y me gané su odio. Me rechazó. Me despreció. No quiso volver a hablar conmigo. Pero le contesté le dije antes de que se fuera, antes de que nos dejáramos de hablar, todavía le dije, recuerda, se llama Prudencio, he hablado mucho de él. Le dije, recuerda, Prudencio, Jesús le seguían multitudes, le dio de comer a más de 4,000 personas, en 2 ocasiones multiplicó los panes y los peces, y solamente 12 eran sus seguidores fieles. De los 12, 3 le fallaron. 1 lo vendió, lo traicionó. Otro lo negó. Y por último, el tercero dudó de él. Hasta dijo, hasta que yo meta mis dedos en las llagas de sus manos y en su costado, entonces yo creeré. Hablando de Tomás. Le dije, pero ¿sabes qué, Prudencio? Con 9 alcanzó el mundo. Hoy, en muchos lugares de la tierra, se predica de Cristo. Gracias a 9 que fueron firmes. Pedro se reafirmó después. Que fue el primero que se paró a predicar. Judas se perdió. Tomás sirvió hasta su fin. Se recuperó, digámoslo así. Y ahí ven el libro de los mártires, John Fox,
Vas a ver cómo murió Pedro, cómo murió Tomás, cómo murió cada uno de los apóstoles de Jesús. Y sabes, eso es lo que hoy en día está faltando, hermanos. Ahora que ya estamos en este camino, eso fue lo que se hizo en estadística. En el 2003, 64% de los residentes, de los ciudadanos americanos, cuando se le hizo la encuesta para ver estadísticas confiables, el 64% dijo no creer en el infierno. La razón, ya sabemos. El pecado de Samaria y de Jerusalén fue, ¿saben cuál fue el pecado de Samaria y de Jerusalén? Abundancia de pan y de ociosidad. ¿Saben cuál ha sido el pecado más grande de los Estados Unidos? Sí, la brujería y la hechicería y Disney y toda la porquería, todas las empresas, ¿verdad? Imperios del diablo, sí, genera mucho dinero, pero no para los Estados Unidos, para los dueños de empresas. Pero ¿saben qué? Estados Unidos, ¿saben cuál fue su pecado más grande? Ha sido su pecado más grande. ¿Saben cuál ha sido? Abundancia de pan y de ociosidad. Y perdónenme las mujeres que viven de welfare, pero hay muchas mujeres que aquí, con 5 hijos y viviendo del gobierno, el gobierno subsidiando hasta apartamentos. Apartamentos, les dan apartamentos. ¿So qué hacen cuando la persona nada más está tirando la mano cada mes? Se vuelve ociosa. Ociosidad, dice la escritura, ociosidad y abundancia de pan fue el pecado de Jerusalén y de Samaria. Jerusalén y Samaria, para específicamente Jerusalén, hasta antes de Jesús y en tiempos de Jesús todavía, era como un estado, como un Estados Unidos en esos tiempos. Había de todo, era una ciudad de mercaderes. A Jerusalén llegaban los grandes mercaderes. Era la ciudad donde se hacía todo lo religioso, el centro ceremonial religioso era el más grande. Había mucha mercadería, mucho mercado. No había necesidad. Y es por eso que hasta cuando Cristo vino lo despreciaron. Hacían de todo. Por eso Jesús les dice que tengan sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Porque era una ciudad, dice la escritura, abundancia de pan y de ociosidad. Estados Unidos tiene ese problema. Ahora que ya no tiene dinero, ahora que desafortunadamente ya los países árabes no firmaron ya el contrato para que su petróleo se venda en dólar, pues ahora se está desdolarizando el país, el mundo. Varios países están saliendo de mercader con dólar. Eso está cayendo, eso haciendo que el dólar vaya cayendo, vaya perdiendo valor adquisitivo, poder adquisitivo. Pero aún así quieren darse la vida que ya no pueden darse los norteamericanos. Si Estados Unidos ahorita tomara la decisión de deportar a todo inmigrante, dejaría de ser Estados Unidos. Porque es la mano de migrantes, no solamente de mexicanos, de todas partes del mundo, porque no solamente hay inmigrantes mexicanos o centroamericanos o sudamericanos, hay de todas partes, hay de Rusia. Ayer estuve en un evento de la empresa Academia del Éxito y salió una persona y hablaba español y dice, ¿eres mexicana? Me dijo, no, soy rusa. ¿Y a qué creen que vienen los rusos? ¿A qué creen que vienen las personas de otros países? A trabajar. Hermanos amados, la abundancia de pan y de sociedad es la que nos puede llevar a alejarnos más de Dios. Quiero decirte esto. Vamos a ir a Apocalipsis, sí, Apocalipsis. Quiero que vayamos rápido. Esto lo voy a resumir porque solamente quiero que veas esta parte. Apocalipsis capítulo 6, verso del 1 al 16. No hemos terminado ese tema, ¿no? Que tenemos que abordar sus cosas, pero yo quiero que tú, que escuchaste hoy, pienses hacia dónde estoy caminando. Perdón, hacia dónde yo estoy caminando. No nos podemos engañar. Un joven que estudia en la universidad, si sabe que no asiste a sus materias, a clases, a sus materias, da por hecho que va a reprobar. No creo que a la mera hora le atine a los exámenes y a las respuestas. Entonces, por lógica que él su conciencia le dice que va a reprobar.
y va a buscar ayuda quizás de algunos catedráticos corruptos para que le pasen el examen. En algunos casos, de algunas universidades se dan. De hecho, hoy escuché un tema de política en donde la que está lanzándose para presidente de Estados Unidos dice que descubrió que una escuela, una universidad aquí en California, una universidad que hacía fraude a sus estudiantes. Y bueno, por ahí salió el tema de que fue supuestamente, no estoy seguro, pero así lo dijo ella lo manifestó en una rueda de prensa, en un meeting, y ella dijo que esa universidad hacía fraude a sus estudiantes y que ahí tenía que ver inversiones a Donald Trump. No sé si esto es verdad o mentira, pero es una fiscal que está enredada en todos los asuntos. Puede ser posible, ¿no? El punto es que las universidades se corrompen cuando un alumno no estudia y al último quiere pasar su examen, pues hay algunos catedráticos que se corrompen y por cierta cantidad pues le pasan el examen, hasta los titulan. En México, olvídense, vas a México y te puedes titular de médico, de abogado en una semana. Puedes tener hasta 5 o 6 certificados o títulos profesionales. Bueno, México para eso. Y no solamente México, creo que muchos países hacen lo mismo, ¿verdad? Especialmente el Distrito Federal. Pero miren lo que dice la Escritura, hermanos. Dice la Escritura aquí en Apocalipsis, del capítulo 1 al 5 es la introducción, pero el capítulo número 6 de Apocalipsis dice, ¿están conmigo? Dice así la palabra, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Número 3, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dice, verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con todas las fieras de la tierra. Dice, verso 9, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, dice la Escritura, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos, y sus hermanos también habían de ser muertos, y sus hermanos también de ser muertos como ellos. Dice la Escritura en el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso como negro, como una tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Miren esta visión de Juan, hermanos amados. Es una visión que habla de lo que se menciona mucho de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero a mí lo que me llama la atención en la parte final
es que cuando llegue ese día, hermanos, muchos dicen, no, no hay infierno, no existe el infierno. Miren, solamente cuando llegue el día del juicio, ya hay un gran temor. Aquí dice que ya había un gran temor, dice que las personas, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se escondían entre las peñas, en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Para aquellos que creen que Dios es puro amor, también dice la Escritura que el mismo Cordero, el cual fue inmolado por ti y por mí, vendrá con gran ira. ¿Ustedes han visto a mamá enojada? ¿Se espantan un poco? Cuando han visto a papá enojado, ¿se espantan un poco? Cuando han visto a la policía atrás de ti con las luces prendidas, ¿te has sentido con miedo? Déjame decirte que no es nada comparado con el día grande. Con aquel día, dice la Escritura, verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar de pie? Yo te pregunto, hermano, para los que venimos como dicen, a prisa. Si te paras en una tienda y llega una camioneta verde con una franja verde, ¿te quieres salir de la tienda? Casi le quieres decir a la tienda, oye, ¿me puedes dar la llave de tu baño para que cierre por dentro? Mucha gente le tiene miedo a la migración. Mucha gente le tiene miedo a la Border Patrol, ¿cierto o no? Yo también le tenía miedo. Pero ¿sabes qué aprendí? Que me daría un poquito de miedo si me llevaran para África, porque parezco africano. Y ahí no voy a poder hablar el idioma. Pero si me mandan para México, no hay problema, pues soy mexicano. Hablo español. No porque llegué a México y ya, I don't speak Spanish. Yo ya voy hablando español también. Aprendí aquí. Hermanos, cuando una autoridad, sabes que tienes que arreglar un asunto, tienes temor, ¿sí o no? Pues la mira la palabra de Dios, la máxima autoridad del universo está llena de ira. Y los ricos y pobres que no quisieron el Evangelio de Cristo, que rechazaron el Evangelio de Cristo, dice que van a estar en un grado como de locos. Porque imagínense, ¿cómo le vas a gritar a una roca, caer sobre mí? Solamente un loco, ¿verdad? Pues dice que le gritaban, le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, del Dios Todopoderoso, y de la ira del Cordero. ¿Por qué creen? Si los testigos dicen que con morir se acaba todo, porque además para ellos el infierno es el sepulcro, pues al morir te llevan a un sepulcro y ahí se acaba todo, te comen los gusanos y pum, pum, se acabó todo. Si así fuera, entonces, ¿por qué la conciencia del ser humano, en general, quiere morirse? ¿Cuántos podríamos tener la mente del apóstol Pablo? Que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ahora digo, Señor, estoy viviendo tiempo extra. Pero ¿cuántos podríamos tener la actitud así? ¿Por qué cuando la persona católica, cristiana, evangélica, pentecostés, mormona, cuando se está muriendo, tiene miedo de morirse? He visto muy pocos cristianos, yo he visto muy pocos cristianos que están felices porque ya va a llegar el día que se van de esa tierra. Yo puedo decir que algunos tienen la actitud parecida a la de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que puedan decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, solo me espera la corona de la fe. La mayoría no. Y peor aún, hay personas que antes de morir ya están siendo atormentadas. Hay personas que le sirvieron al enemigo en su vida y cuando están al hecho de la muerte, hay personas que sacaron así la cara, ay, quítenmelos, ¿qué? Y no tiene nada. Y le dicen, pero ¿qué tienes? Y le agarran y le limpian con una servilleta, con una toalla la cara. ¿Qué tiene? ¿Saliva no tiene? ¿Qué es lo que tiene? Gusanos me están entrando en mi boca. Me están entrando en mis oídos gusanos. Hay personas que antes de morir, minutos antes de su muerte, están presenciando gusanos. Y saben una cosa, hermanos,
La Biblia dice que el lugar de tormento es que arde con fuego y azufre. Y dice, y el gusano no muere. Ay, si no aguantas una hormiguita, ahorita que es temporada de hormigas, en la mano, luego te la sacudes. Una hormiguita, ¿por qué te puede hacer una hormiguita? Imagínense donde dice que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y donde el gusano no muere, y donde ahí será lloro y crujir de dientes, y para donde le des vuelta. Y lo peor de todo, la temperatura alta. No, hermano, ahorita aquí ya prendieron el aire. Estábamos comenzando a practicar. Pero el infierno, hermano, es quizás 20 veces más caliente que lo que se siente ahorita allá afuera. Sales allá afuera, quédate una hora afuera sin paraguas, sin sombra, y sientes que te quemas, sientes que ya no aguantas. Ay, por favor, aire, empiezas a buscar sombra. El infierno no tiene ningún lugar de sombra. El infierno no tiene ni siquiera por ahí un estanque de agua. Porque además si hubiera sería consumida con el puro calor. No hay agua, hermano. En el infierno no hay amor. Allá en el infierno, hermanos, allá nadie se ama, allá todos se odian. Y ahí va a estar aquella persona que te hacía burla. Ay, sí, hermanita, ahora ya es aleluya. Allá va a estar. Y ahí van a estar muchos pastores que engañaron a la gente. Y lo peor de todo, hermano, que después de esta prédica, tú tengas que ir para allá. Y te va a tocar al lado de la persona que menos tolerabas en la tierra. Que no la tragabas, como muchos dicen. Hay mujeres que se las gastan para decirlo. Tenía una amiga que decía, ahí viene la salsa inglesa, me decía. Todavía no era cristiana esa mujer. Y le digo, ¿por qué le dices salsa inglesa? Dice, porque no la trago. Imagínense. Hasta como que adornan su odio hacia él. Porque no la trago para nada. Yo nunca he probado la salsa inglesa, pero dicen, ella eso. O decía eso. Ya después se convirtió en cristiana. Pero déjenme decirles, hermanos, nosotros hoy escuchamos una parte de lo que es la eternidad para aquellos que persisten y que se obstinan en vivir lejos de Dios. No hemos terminado. Hay muchos versículos que vamos a dejar pendientes, pero lo que sí te voy a decir, si tú crees que hay un infierno, conéctate el próximo domingo. Si tú crees que hay un infierno, prepárate para el próximo domingo y empieza. Si tú sientes que vas caminando en esa dirección que te lleva a ese lugar de fuego eterno, no es Dios el que te va a mandar, son tus propias decisiones. Si tú crees que vas en ese camino, vuélvete, da vuelta y empieza a ir hacia donde Cristo quiere que vayamos, hacia la ciudad celestial, hacia el reino de los cielos. Porque déjame decirte que si tú te burlas de este mensaje, yo no lo expliqué como tú querías. Pero lo que sí te puedo decir es que la única razón por la que Cristo murió en la cruz fue para que no vayamos al infierno. Para salvarnos, claro. Porque al salvarnos es que nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. ¿Verdad? Y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Pero nos salvó ¿de qué? De no ir, de que ya no vayamos a ese lugar de tormento. Eso es en eso consiste la salvación. Mucha gente dice, Jesús es mi salvador, ¿de qué te salvó? Ay, no, es que yo antes era una alcohólica y era una idólatra y yo me la pasaba en los bailes. Hermano, déjame decirte una cosa. Ni siquiera porque para que te saques de los bailes vino Jesús. O sea, ¿tú crees que Jesús vino para sacar a las personas de los bailes? ¿O de las cantinas? Ay, es que yo antes era un borracho en pedrén. O sea, a lo mejor mucha gente se deja de tomar porque ya el hígado le está pudriendo. O sea, no es que Jesús vino a morir por una persona para que deje el alcoholismo, para que deje el tabaquismo. Vino, ay, es que yo me acerqué a Dios y Cristo vino para que mi marido fuera más trabajador. No, si no trabajaba, todos los hijos le iban a pedir pan. Jesús no vino por eso. Jesús vino para salvarnos del fuego ardiente del infierno eterno, hermano. Y si no lo vemos así todavía y no entendemos que realmente ese fue el único propósito por el cual Cristo vino, entonces ¿para qué es el Evangelio? ¿Para qué predicamos el Evangelio?
¿Para qué quieren el evangelio, no? Para hacer un club social donde nos apapachamos, toda la mano, ¿cómo está? Dios te bendiga, la paz de Cristo. Y ahí acaba todo el cristianismo. Hermanos, es para que nos prevengamos, para que unos a otros nos exhortemos, para empezar a caminar en fe, en verdadera fe, agarrándose de la mano de Cristo sin soltarse. Amén. Ese es el único propósito. Y de ahí, todo lo demás es un paquete incluido. Sí, puede bendecir tu vida, puede que tu esposo le cambie su carácter, a tu esposa le cambie su carácter, que tus finanzas mejoren, eso ya es relativo. Y a lo mejor ni mejoran. No creas que, ay, me entrego a Cristo y mis finanzas van a mejorar. A lo mejor no. A lo mejor te vas a quedar igual con la misma economía que vives. Pero lo más importante es que tengas a Cristo como centro de tu vida y con Él lo tienes todo. Porque aunque tengas, ay, es que yo serví a Dios toda mi vida y morí sin dinero, ¿y qué? Cuando te mueras, ¿te vas a llevar todo a tu tumba? ¿El que tiene mansión se va a llevar su mansión a su tumba? Nada trajimos a esta vida y nada nos vamos a llevar. Así que lo que tengamos aquí nomás es pasajero, pero lo verdadero es lo eterno. Y eso es lo que hay que estar buscando. Y cada domingo hay que estar orando, Señor, dale sabiduría a ese hombre que está predicando, porque yo no le entendí nada. Oren por mí. Y sabe una cosa, Dios va a hablar a nuestro corazón. Va a hablar en cualquier domingo, cualquier día de que vengan a la iglesia. Hoy no te habló a ti no te habló hoy, pero a ti sí te habló hoy. Y la semana que viene te va a hablar. Así, Dios así opera. Yo quisiera que todos entendamos que es el infierno y, hermanos, salimos con un gran temor, y porque dice la palabra que con el temor el hombre se aparta de mal. Pero no todos lo van a entender al mismo tiempo. Unos dijeron, sí, es verdad, existe el infierno. Y quizás unos van a decir, ese no malo, porque eso fue engañar, es espantarnos. ¿Y yo qué gano con espantarte? ¿Cuánto me genera a mí de ganancias por espantarte? ¿O acaso creen que la iglesia es por comisión? Yo recibo comisiones de Atomy, pero de aquí de la iglesia, ¿acaso yo recibo comisiones? Yo recibo un salario aquí para decir, es que lo voy a espantar para que así, a lo mejor con un poquito de miedo, me dan más dinero. Ustedes saben que no es así. A ver, hermano, era esto. Trato de espantarte para que sueltes más feria aquí en el folío, me la pongas a mi cuenta. No. Yo no gano nada con espantarte. Mi propósito no es espantarte. Mi propósito es decirte, mi trabajo es decirte lo que la palabra dice. Y la palabra dice que hay un infierno ardiente, donde hay lloro y crujir de dientes. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. Como que había una urgencia que la humanidad entendiera que ese lugar es un lugar despreciable que nadie quisiera ir. Especialmente Dios no quiere que vayamos allá. Dice la palabra, Él no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. ¿Pero de qué me tengo que arrepentir? Yo no sé. Ahí sí yo te voy a decir que yo no la hago de cura. Ahí sí no te puedo decir en qué andas mal, porque yo no te conozco ni tú me conoces. Siempre les he dicho que si tú andas mal, eres tú con Dios. Amén. Yo no tengo por qué confesarte a ti mis pecados, ni tú confesármelos a mí. A menos que yo te ofenda, entonces mi deber es ir a pedirte perdón a ti. Pero si yo he ofendido a Dios, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Si tú ofendes a Dios, si tú sabes que has faltado a Dios, tu obligación es ponerte a cuentas con Dios. Aquí no hay esa cabina donde está el confesionario, donde después de que termine el servicio, a ver, pásenle, hermano, a ver quién se quiere confesar. Aquí no hay, y yo no soy cura. ¿Ok? Mucha gente va a platicar de sus pecados, el peor pecador que ellos a veces. Es tan peor que el que se confiesa. Pero ahí la gente ignorante por falta de lectura de palabra van y le confiesan el pecado, sus pecados aún peor quizás que ellos. Ay, pero es que la Biblia dice que confesamos unos a otros nuestros pecados. Sí, pues entonces ahora ya que te confesaste con el cura, ahora dile que te confiese los tuyos, ¿sabes qué? Se lo quiere entender así. Pero aquí no hay confesionarios, hermanos, aquí es tú con Dios, es tu relación personal con Dios. Tú ponte cuentas con Él, tú pídele perdón y piensa esto. ¿Hacia dónde estoy caminando? Eres joven, eres persona mayor, no importa. La sentencia es la misma y la promesa también es la misma. Promesa hay para el joven para que sea salvo, como promesa hay para el anciano para que sea salvo. Pero advertencia hay para el joven que hay un infierno ardiente, como advertencias para el anciano también que hay un infierno ardiente. Amén. Así que vamos a terminar dando gracias a Dios por esta palabra y esperamos que su Espíritu Santo siga obrando en sus vidas como la mía y que
podamos entender que no estamos aquí solamente para pasar un buen rato, que no estamos aquí para, ni tampoco yo estoy aquí para espantar a nadie, estamos aquí para, con un propósito de entender las advertencias de la palabra de Dios que Jesús mismo vino a hacer, a decirnos hace casi 2000 años. Amén. Así que no nos vaya a pasar lo del hombre rico, que le iba muy bien en la vida y disfrutaba la vida hasta que le tocó partir de la tierra y su lugar era de llamas ardientes, del fuego ardiente que le estaba atormentando. Vamos a decir, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos hiciste entender, Padre. Yo sé que algunos entendieron, yo sé que quizás la mayoría entendió que hay un infierno, Señor. Y si no lo entendimos, acláranos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya más, que entendamos que creamos o no, el infierno existe. El hecho de que el 64% de los norteamericanos no crea que hay un infierno no significa que tú lo vas a quitar para darle la razón a ellos. Tú has establecido el infierno para el diablo y para sus ángeles, y también para aquellos que rechazan la promesa de la vida eterna, que rechazan a tu Hijo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido por mis hermanos que se conectaron en esta tarde, que donde quiera que estén, Señor, en el área donde se encuentren, puedan testificar. Primeramente puedan rendir plenamente su vida a ti, se consagren a ti y puedan testificar, Señor, de tu muerte y tu resurrección. Que puedan entender y puedan compartir con otros que el único propósito por el cual tú veniste a morir en la cruz es para salvar a la humanidad de la perdición eterna, del juicio, del infierno. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a vivir cada día, Señor, bajo tu voluntad y que cada día podamos redirigir nuestros pasos hacia la ciudad celestial en vez de ir caminando hacia aquel lugar, el lago de fuego que arde con azufre. Yo te ruego por mis hermanos y mis hermanas, tanto aquí como los que se conectan, que hables a sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a quien convicción necesite y que puedan rendir su voluntad a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre amado. Amén. Cielo